Bueno, yo voy a hablar efectivamente de Manuel Godoy y he puesto el título en la conferencia El amigo de los reyes. Tal vez esto pueda resultar un tanto chocante a algunas personas porque la interpretación y la visión, o diríamos que la idea, la visión, la interpretación y la idea que se tiene sobre Godoy, a mí me parece que es diferente. Yo creo, no sé si ustedes estarán de acuerdo, en que generalmente se considera que Godoy fue un individuo que de pronto aparece en la escena política española por capricho de la reina de la cual fue amante. Y esto es algo que se repite continuamente por algunos historiadores señalados, y que además este hombre actuó como valido del rey Carlos IV, un rey indolente en comparación con su padre Carlos III, el gran rey de España, un rey indolente, el Carlos IV, que permitió que las veleidades de su esposa pues trajeran o colocaran al frente de esta gran monarquía, de este gran imperio, a un individuo dado a la voluptuosidad, de por sí inclinado hacia la corrupción y en cualquier caso bastante inepto, en comparación, por ejemplo, con Floridablanca, un hombre formado en las universidades, etcétera, o en comparación con el gran conde de Aranda, a quien no se le podía hablar sin recibir una reprimenda del gran conde de Aranda, el aragonés airado, Godoy no era nadie. Bueno, pues yo ya con el título de la conferencia les estoy dando una interpretación diferente de Godoy. Yo voy a intentar aquí rápidamente exponerles que ni Godoy fue amante de la reina, y esta cuestión la voy a solventar de inmediato. A pesar de lo que se ha dicho continuamente desde la época de Godoy, se dijo y se mantiene hasta hoy, yo quisiera que alguien que mantiene esta afirmación me lo demuestre históricamente con documentación. No he conseguido que nadie me lo demuestre, pero yo tampoco lo he logrado. Yo no he logrado demostrar que Godoy y la reina María Luisa mantuvieron relaciones amorosas, es decir, sexuales. Y menos aún lo que dijo una Lady Holland, y que repitió luego. Lady Holland era esposa de Lord Holland, Lord Basil Holland, un gran político Whig británico de finales del siglo XVIII, principios del XIX, que tuvo una extraordinaria importancia y una gran relación en toda Europa. Y esta Lady Holland, una mujer emprendedora, magnífica, bellísima, etcétera, muy culta, dio un viaje por España, entre otros lugares, y escribió unos diarios donde habla, por ejemplo, de que Godoy, se le atribuye a Godoy la paternidad de dos infantes de España, de dos hijos de los reyes Carlos IV y María Luisa. En concreto, el infante Francisco de Paula, el último de los hijos varones de los reyes, y de la infanta Isabel, por cierto, que se casó con el rey de Nápoles. Esto es una insidia que lanzó la Lady Holland, pero como tenía una gran relación en toda Europa, y fíjense que estoy tirándome a la piscina plenamente, pues fue escuchada. No hay ningún motivo para pensar esto, no hay ninguna demostración histórica, ninguna prueba histórica que mantenga este aserto. Esto fue pura propaganda política. Y ustedes saben que la propaganda política no se está haciendo solamente hoy. Se hizo entonces, la hicieron los romanos y se ha hecho siempre. Esto es pura propaganda política. Y yo creo que los historiadores debemos tener en cuenta estas circunstancias a la hora de enfocar nuestro pasado y a la hora de enfocar lo que pasó en tiempos pretéritos. Reitero, no he encontrado ninguna prueba de que fuera amante de Godoy, de la reina, o que la reina fuera amante de Godoy, y en consecuencia zanjo esta cuestión con estas palabras. Ahora bien, ¿puede ser Godoy considerado valido de Carlos IV? Un valido al estilo de los famosos validos del siglo XVII, de los reyes de Austria, de la Casa de Austria del siglo XVII. Pues
A mí me parece que aquí, esto es más discutible, pero yo creo que sería impropio, no sería correcto y en cualquier caso no sería completamente honesto desde el punto de vista intelectual calificar a Godoy como válido. Yo creo que fue otra cosa, distinta. Porque Godoy en la Corte española fue un caso bastante especial y hasta cierto punto un caso único. Y en consecuencia, atribuirle la condición de válido sirviéndonos de la experiencia del siglo XVII a mí me parece que no es correcta. Voy a intentar en algunas demostrárselo de alguna manera, a pesar de que no hay aquí mucho tiempo, voy a intentar al menos plantear algunas líneas en esta dirección. Vamos a ver. Fíjense, lo primero que llama la atención de Godoy, voy a ir rápidamente sobre esta cuestión, porque no me detendré porque no es materia de esta conferencia, pero sí que quiero incidir en ello. Lo primero que llama la atención es como dijo Larra, la portentosa cuanto rápida elevación de Godoy. Godoy nació en 1767. En 1784 ingresa en los guardias de corps. Bien, jovencito, esto es normal entonces, pero en 1793, a los 26 años de edad, es capitán general. Ha llegado al culmen de la milicia, que era su profesión. Pero es que en la nobleza, Godoy es un hijo de un hidalgo no titulado de Badajoz, no es de Castuera, como dicen algunos historiadores, nació en Badajoz. La partida de bautismo y todos estos datos son perfectamente conocidos y están a la mano de quienes se molesten en investigar. Godoy nace en una familia de hidalgos, sí, bien situada económicamente, no tenían privaciones, tampoco eran ricos, pero carecían de título nobiliario. Y a mediados del siglo XVIII esto es importante. Bueno, pues fíjense, ya en 1791 el rey Carlos IV le concede ser caballero de la Orden de Santiago y la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, la más importante entonces en España. En 1792 se le hace duque, es decir, se le da un título nobiliario además con grandeza de España, y algo inusitado, extraordinario, en 1795 el rey le otorga el título de Príncipe de la Paz. En este cuadro de abajo de Aparicio ven ustedes esa alegoría presentando Godoy la paz al rey Carlos IV. Es la paz que de la guerra que se había mantenido contra la Convención Francesa desde 1793 hasta 1795. Encumbramiento total en la milicia, en su profesión, encumbramiento total y rapidísimo, portentoso, sigo a Larra, en la nobleza. Y encumbramiento total en la política. En 1792 es consejero de Estado, nombrado consejero y secretario de Estado, es decir, como ha dicho antes perfectamente Ismael Gutiérrez, había 5 ministerios en ese momento, secretarías de Estado se llamaban, no se denominaban entonces. Tengo mal el micrófono. Entonces no lo tengo mal, está mal situado. Algo así como Godoy, quizás estuvo situado en el sitio donde no le correspondía. Si hubiera estado en Inglaterra, donde Pitt, bueno, no me voy de aquí, no me voy a meter en esto. Pitt era también muy joven y sin embargo en Inglaterra se le atribuyen todas las virtudes y se le hace caso. A Godoy no, pero bueno, estas cosas no voy a decir más al respecto. Decía pues que había 5 ministerios o secretarías de Estado, la principal era secretarías del despacho de Estado, la principal era la llamada Secretaría de Estado, es la que efectivamente ocupó Floridablanca lo sustituyó nada menos que Aranda
Y precisamente al gran Aranda, al airado Aranda, lo sustituye un jovenzuelo como este Godoy en 1792. Tengan ustedes en cuenta el año. 1792, esto como decía un político, ¿no? 1792 viene después de 1789, que es cuando empezó la Revolución Francesa. Estamos en pleno lío de la Revolución Francesa. Estamos precisamente en el momento que se está poniendo en duda la monarquía en Francia. Todavía no se ha proclamado, bueno, perdón, a finales de ese año está el lío tal, el camino hacia la República es patente, pero todavía no se ha llegado a decapitar al rey, todavía no se ha proclamado la República, pero las cosas están muy, muy mal en Francia, y en ese momento es cuando accede, en el momento más crítico del mundo, que no solamente de Europa, accede Godoy a la Secretaría de Estado. Qué loco Carlos IV al recurrir a un individuo tan jovencito para ocupar un puesto tan importante en España. En 1801 es nombrado generalísimo de los ejércitos con la máxima autoridad en todos los órdenes, y en 1807 gran almirante de España e Indias. El encumbramiento, como les digo, de Godoy es portentoso y en cierto modo inexplicable. Pero es que además hay otra cuestión que quiero plantearles, aunque sea rápidamente, y es que con Godoy se produce una transformación en el sistema político de la monarquía española. El modelo tradicional, el que utilizan los Borbones en el siglo XVIII, el que mantiene el llamado gran rey Carlos III y que también mantiene en sus inicios Carlos IV, es lo que aquí califico yo como modelo ministerial tradicional, en el cual la cúspide, evidentemente, la ocupa el rey, y del rey dependen al mismo nivel el gobierno, o sea, la Secretaría de Estado y de Despacho, repito, los 5 ministros que nosotros diríamos ahora, y un conjunto de consejos, de organismos colegiados, que viene heredado de los Austrias y que los Borbones lo readaptan y que están funcionando perfectamente en el organigrama de la administración de la monarquía española del XVIII. Estos consejos se encargaban, existían diversos consejos: Consejo de Hacienda, Consejo de Guerra, Consejo de Indias, Consejo de la Inquisición, distintos, y por encima de todos el Gran Consejo de Castilla. El Consejo de Castilla era el organismo administrativo más importante de España, porque por ahí pasaban todas las consultas más importantes del rey y las leyes determinantes de la monarquía. El Consejo de Castilla era una especie de organismo legislativo fundamental de la monarquía española. Bueno, pues esta sería la estructura en la que gobernó Floridablanca, por ejemplo. A este sistema, a este esquema se acopla Floridablanca, y se habían acoplado Grimaldi y todos los anteriores, y empieza naturalmente Godoy en este sistema. Ahora bien, la Revolución Francesa y sobre todo a partir de 1798, la irrupción en la escena política internacional, porque entonces lo que ocurriera en Francia determinaba el mundo entero, de Napoleón, provoca en España una convulsión como la provocó en toda Europa y en todo el mundo, vamos. Una convulsión que hace reflexionar a Carlos IV y también a Godoy. Y yo creo que en este punto hay una, diríamos que, colaboración estrechísima entre Godoy y Carlos IV. ¿De quién es la idea? No estoy seguro, o por lo menos no estoy en condiciones de afirmarlo, pero lo que sí que afirmo, otra vez me atrevo a hacer una afirmación dura, pero como esto es una conferencia y se presta a hablar, pues yo creo que hay que animar un poco la cosa, y además ya llevan ustedes mucho tiempo aquí escuchando. Yo creo que la idea
fue más de Carlos IV que de Godoy. Más de Carlos IV que de Godoy. Lo cierto es que Godoy, Carlos IV y Godoy cambian el sistema administrativo de la monarquía española a partir de octubre de 1801. Repito, cuando acaba de irrumpir Napoleón, primer cónsul en la política europea de Francia, y cuando se ve que Napoleón, ojo, Napoleón ha conquistado Italia, Napoleón está dominando en Europa. Napoleón ha creado el ejército mejor del mundo en ese momento, ya dispone de ese ejército. Naturalmente, en ese momento es cuando Carlos IV y Godoy piensan que hay que hacer un cambio drástico en el sistema político español. Y entonces, del sistema ministerial tradicional pasan a lo que también me atrevo a denominar sistema absoluto pleno o a un absolutismo puro, que se lo podríamos esquematizar de esta manera. Por encima de todo está el rey, y por supuesto esto es indiscutible. Por debajo del rey está el generalísimo, que es Godoy, es nombrado generalísimo en octubre de 1801, y por debajo del generalísimo están el gobierno y los consejos. Es decir, que esa estructura anterior ha sido transformada porque entre el rey y ese nivel de consejos-gobierno se ha establecido una nueva figura que es la del generalísimo. ¿Cuál es la función del generalísimo? La función del generalísimo es, y se dice expresamente en el Real Decreto de nombramiento de Godoy como tal, es la de realizar, mi ocupación está prescrita a reglamentos, innovación y reformas. Es decir, el rey con el cargo de generalísimo está encomendando a Godoy que, en primer lugar, se atenga a los reglamentos, es decir, al ordenamiento legal de la monarquía española, a lo que luego más tarde los liberales van a llamar las leyes fundamentales del reino. Eso en primer lugar. Las leyes fundamentales del reino, de ellas, rápidamente, las más importantes eran dos. España era una monarquía y España era católica. Esto era indiscutible. Luego había otra serie de leyes, por ejemplo, el reconocimiento de fueros, de territorios, etcétera. Todo esto estaba también en el ordenamiento del llamado conjunto de leyes históricas españolas. Bueno, pues a esto se tenía que atener. Claro, no estamos en una escena revolucionaria, estamos en una escena tradicional, monarquía tradicional. Luego tenemos que mantener la esencia de España, que es sobre todo, repito, monarquía y católica. Reglamentos, pero también innovación y reformas. Es decir, Godoy recibía el encargo por parte del rey de transformar la monarquía, de realizar aquellas reformas que fueran necesarias para modernizar la monarquía española, innovando cuanto fuere necesario. Y esta innovación es precisamente, o este esfuerzo de innovación y de reforma, es precisamente lo que impulsa a Carlos IV a atribuir a Godoy una autoridad que hasta ahora no la había tenido nadie en el sistema de la monarquía borbónica española, y es la autoridad que se atribuye al generalísimo. El generalísimo, a pesar de esta denominación, generalísimo evoca dominio, la máxima autoridad en el ejército, el generalísimo también, y lo dice el decreto de nombramiento de Godoy como tal, el generalísimo también tenía la máxima autoridad en cuestiones civiles, es decir, que era la máxima autoridad en todo, siempre por debajo del rey. Hay aquí, por tanto, una transformación importantísima y, claro, Godoy asume un poder increíble concedido por el rey, un poder que no se confunde con el del rey. Siempre el rey
presten atención al esquema. Siempre el rey está por encima, pero sin embargo Godoy está por encima de todos los demás. Y Godoy ya llega un momento en que esto lo expresa de una forma muy clara. Godoy, por ejemplo, en una de las cartas que escribe al rey, le dice: «Vuestra Majestad debe gobernar. Yo no escribo mal para borradores. La reina es un buen consejo de Vuestra Majestad y nada se necesita dar al público. Por eso califico de absolutismo puro». Es un sistema en el que el rey, su ejecutor, su hombre de confianza, Godoy, y la reina, esos tres que efectivamente, en una de las cartas que la reina envía a Godoy, le dice: nosotros, refiriéndose al rey, a Godoy y a ella, nosotros que somos la Trinidad en la tierra, trataremos de arreglar la situación una vez consigamos la paz. Esto se ha interpretado de muchas maneras y hubo un historiador norteamericano, Hilt, que escribió un libro con ese título, The Troubled Trinity, y lanzó todo tipo de hipótesis. Bueno, más bien de afirmaciones. El caballero no sabía mucho de historia de España, pero bueno, dejémoslo porque era norteamericano. Bien, ¿qué pasaba entonces? En este sistema lo que ocurre es que quienes gobiernan es el rey y el generalísimo, y los ministros quedan como meros auxiliares del rey. Claro, meros auxiliares del rey y meros auxiliares del generalísimo. Claro, en estas circunstancias, en esta situación, podemos decir que Godoy fue un valido. Yo les decía que, en rigor, si somos cuidadosos en la terminología y nos atenemos a la historiografía de manera rigurosa, no cabría hablar de válidos, porque el sistema en el que ejerce Godoy el poder no es el sistema que existió en la España de los Austrias ni en la España borbónica anterior a este cambio de 1801. Son cosas diferentes, son mundos distintos. En consecuencia, sería impropio, desde el punto de vista historiográfico, desde el punto de vista científico, atribuir esta denominación a Godoy. Pero bueno, sin meternos en exceso en lo que podríamos calificar un debate de carácter profesional, al que ahora mismo me estoy refiriendo, pero como tal vez aquí haya historiadores y tal y hayan leído, supongo yo que ustedes han leído mucho sobre la materia, me parece que está bien claro que saben por dónde voy. Es evidente que Godoy tuvo un poder superior al resto de la corte, al resto de los cortesanos, y la corte en este sistema es el centro del poder, eso está claro, que mantuvo una estrecha relación con los monarcas y que tuvo una extraordinaria capacidad ejecutiva, ya se ve, el generalísimo tenía la máxima autoridad. Podríamos decir, en consecuencia, que como los válidos del siglo XVII, pues efectivamente Godoy está en una situación muy similar. Pero claro, hay aquí un cambio que a mí me parece que es fundamental, y es que los válidos del siglo XVII, los más conocidos son el duque de Lerma y el conde duque de Olivares, los válidos del siglo XVII son individuos que tuvieron capacidad para formar la voluntad del rey, para orientar la voluntad del rey. Y no solamente eso, tuvieron además capacidad para canalizar la política en beneficio de un grupo social hegemónico, dominante en la corte, que era un determinado grupo de aristócratas que se articulaba en torno a ese válido. De modo, por tanto, que ahí tenemos a un sistema perfectamente ajustado a ese sistema tradicional, monárquico tradicional al que me refería anteriormente. ¿Tuvo capacidad Godoy para modelar, para formar la voluntad del monarca? Yo creo que no.
al menos no la tuvo en todas las ocasiones y además no la tuvo en situaciones especialmente importantes. ¿Que Godoy y el rey fueron en muchas ocasiones al unísono? Sí. ¿Que Godoy y Carlos IV estuvieron muchísimas ocasiones de acuerdo? Sí, antes he dicho. La modificación en el sistema de la administración de la monarquía no sabemos si atribuirle al rey o a Godoy o a los dos. Y esto era importante. Es decir, hay una colaboración extraordinaria. Ahora bien, ¿la actuación de Godoy fue siempre libre? ¿Godoy actuó de manera libre o siempre estuvo limitado por la voluntad del rey? Yo creo que estuvo limitado por la voluntad del rey. Y aquí quiero decir una breve nota sobre Carlos IV. A Carlos IV se le ha calificado también de un rey indolente, etcétera, desastroso y demás. Desgraciadamente no disponemos de una biografía detenida, bien documentada y seria sobre Carlos IV, pero sí que tenemos un esbozo biográfico realizado por un gran historiador que se llama Teófanes Egido. Está publicada esta biografía en la editorial Arlanza, se titula Carlos IV. Teófanes Egido sabe muy bien lo que dice, conoce muy bien la historia del siglo XVIII, es uno de los grandes especialistas mundiales en la historia del siglo XVIII español, es un historiador honesto, a pesar de que sea fraile, y además es muy serio, y este hombre dice que Carlos IV ni fue un indolente, ni fue un inútil, ni fue un ignorante, sino que gobernó el reino. Carlos IV gobernó el reino. Necesitamos una biografía que desarrolle esta idea de Teófanes Egido, que a mí me parece fundamental. Lo cierto es que examinando la actuación de Godoy, pues a mí me parece que en determinadas cuestiones muy relevantes, la voluntad del rey se impuso a la de Godoy. Les voy a mencionar algunas. Antes hemos visto en 1792... accede Godoy a la Secretaría de Estado. Al año siguiente, en el 93, Godoy pretende reformar, no suprimir, reformar la Inquisición. No lo consigue. Y no lo consigue porque el rey le dice no vayas más lejos. Intentó en 1797, 4 años después, otra vez, la reforma de la Inquisición, otro ministro, no Godoy, Jovellanos, y tampoco lo consiguió, porque el rey también lo impidió. Un asunto importante, donde la voluntad de Godoy no se impuso a la del rey. Otro asunto sustancial, las relaciones con la Santa Sede y el futuro de los estados pontificios. En 1796, Godoy estaba como secretario de Estado. La Santa Sede estaba pasando por una situación angustiosísima, precisamente debido a las campañas en el norte de Italia de Napoleón. Estaba perdiendo territorios, el norte de Italia dominado por Napoleón, e incluso, como ustedes saben, Napoleón llegó a ocupar Roma y el Papa Pío VI se vio obligado a exiliarse. Muy bien, y murió en el exilio. Y el cónclave siguiente, en 1800, no se pudo celebrar en Roma, sino que se tuvo que celebrar en Venecia, porque Roma estaba ocupada por los franceses. Momento crítico para la Santa Sede y tal. Bueno, Godoy entonces plantea al rey, a Carlos IV, la conveniencia de engrandecer el estado de Parma. El ducado de Parma estaba gobernado por los Borbones, por infante español. El ducado de Parma, allí había nacido la reina María Luisa, y era uno de los objetivos políticos de la monarquía española de Carlos IV. El problema está en que el ducado de Parma estaba ocupado por Napoleón. Y entonces aquí hubo que entrar en muchas negociaciones con Napoleón. No se consiguió incrementar ni siquiera controlar el ducado de Parma. Pero Godoy planteaba que, ya que los franceses estaban atacando tanto al Papa, incluso hasta ese punto, y que los estados pontificios estaban perdiendo, etc. Y otra cosa más muy importante, que España pagaba muchísimo dinero todos los años a Roma, solicitando las dispensas determinadas, y
dispensas matrimoniales, todas las dispensas matrimoniales iban a Roma y el dinero iba a Roma, no se quedaba aquí. O, por ejemplo, los obispos pagaban una especie de impuesto cuando ocupaban una mitra y ese impuesto también iba a Roma, y en muchos cargos eclesiásticos, canónigos y tal, todas esas cantidades iban a Roma. Floridablanca fue uno de los grandes enemigos de que esa cantidad se fuera a Roma y trabajó mucho cuando fue embajador en Roma para evitar todas estas cosas junto con Azara, ambos los ha mencionado Ismael. Godoy siguió esta línea regalista que habían marcado gente como Floridablanca y demás, y Carlos IV se niega. Otro asunto muy importante, Godoy fundó un centro docente que se llamó el Instituto Pestalozziano, siguiendo una pedagogía especial, pero lo importante del caso, de Pestalozzi, pero no voy a entrar en ese detalle, lo importante del caso es que Godoy con este centro lo que pretendió era crear una escuela en la que se formara a una élite para conseguir un grupo muy bien formado que se encargara de la administración del Estado. Esto es lo que hizo Francia. Francia creó los institutos politécnicos, precisamente con Napoleón se crea eso con la idea de crear un cuerpo administrativo competentísimo para administrar el Estado. Y en Francia todavía hoy está funcionando ese sistema. Bueno, pues esto es lo que intenta Godoy, como ven, además siguiendo una pedagogía, un sistema pedagógico muy moderno que lo había establecido el suizo Pestalozzi. Bueno, pues esto empezó a funcionar y llega un momento en que la Iglesia lo critica mucho y la nobleza también, porque ven que se les escapa, sobre todo la Iglesia, claro, se les escapa la clave de la formación de las élites, y Carlos IV al final pues le obliga a Godoy a cerrar el Instituto Pestalozziano. En 1806 se cierra. Unos años antes, en 1801, ustedes saben, la famosa Guerra de las Naranjas, que fue la invasión de España, de Portugal, y en esa guerra el generalísimo de los ejércitos es Godoy. Y Godoy avanza, las tropas españolas avanzan considerablemente, dominan la franja fronteriza hispano-portuguesa con cierta facilidad y se plantean el proyecto de ir hasta Lisboa y conquistar Lisboa. Esto lo había pretendido el Aranda a mediados de 1860-62. Esto lo hizo Felipe II. Felipe II ocupó Portugal. Es decir, aquí se estaba siguiendo una tradición española, incorporar a Portugal a la monarquía española. Cuando estaba en condiciones, en 1801, Godoy, de hacer eso porque el ejército portugués estaba deshecho, Carlos IV le dijo tajantemente: no prosigas. Y Godoy no prosiguió. Hay aquí una línea que podría haber introducido muchísimos cambios en la historia española, hispanolusa, y sin embargo la acción de Carlos IV es determinante. En 1798 Godoy es cesado como secretario de Estado. ¿Por qué? Porque hay una doble presión contra él. Por una parte, por la aristocracia española, que no lo podía ver por su encumbramiento y todo lo demás, por parte de la Iglesia, que tampoco lo puede ver por sus reformas, y por parte de un sector de ilustrados, que consideraban que Godoy no respondía a los planteamientos que ellos estaban desarrollando. Un grupo de ilustrados, algunos muy famosos, como Jovellanos, Cabarrús, Urquijo, Francisco Saavedra, etc. Esta oposición interior y la oposición del directorio francés, el sistema de gobierno establecido entonces en Francia, contra Godoy, para que cese como secretario de Estado, pues al final tiene éxito, y tiene éxito porque Carlos IV lo acepta. Acepta estas presiones y, contra el deseo de Godoy, que quería continuar, Godoy es cesado como secretario de Estado. A partir de entonces ya no entra más en el gobierno.
Luego entró en 1801, pero como generalísimo, pero no en el gobierno, como pueden ustedes observar, en otra cosa, diferente al gobierno. Y lo más importante, 1808, el motín de Aranjuez. En el motín de Aranjuez, en 1808 ya saben ustedes que el motín de Aranjuez tiene unas consecuencias impresionantes. La primera, la más importante, es la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando, y se convierte, el 19 de marzo, en el rey Fernando VII. Y la segunda es que este hecho del el motín de Aranjuez es el que determina ya definitivamente a Napoleón, que hasta ese momento tenía muchísimas dudas, a ocupar la península ibérica, bueno, mejor dicho, a cambiar la dinastía, a expulsar a los Borbones y establecer a uno de su familia, un individuo de su familia, porque ve que ya España no funciona, ya la monarquía española está totalmente descompuesta. Bueno, en ese momento, en marzo de 1808, antes de la noche del 17 de marzo, que es cuando tiene lugar el comienzo del motín de Aranjuez, en los días 13, 14, 15, Godoy hizo múltiples gestiones ante el monarca, ante los monarcas, ante la familia real, para convencer al rey de que se abandonara el centro de España, que abandonara Aranjuez, a la sazón estaba en Aranjuez, se encaminara al sur de España y que desde el sur de España intentara ofrecer resistencia a las tropas francesas que estaban introduciéndose por el norte de España y que ya en ese momento, a mediados de marzo de 1808, habían ocupado por traición Barcelona, la plaza de Barcelona, y habían ocupado por traición también la ciudadela de Pamplona, y ya estaban hasta Valladolid, llegaban hasta Valladolid las tropas francesas. La ocupación de la mitad septentrional de España era un hecho por parte de los franceses. Godoy piensa que la forma de resolver el asunto es irse al sur, organizar desde el sur la resistencia a las tropas francesas y en caso de que las cosas fueran mal, desde Cádiz podían tomar un barco la familia real española e irse a sus posesiones de América. Con lo cual, decía Godoy, se fortalecerán las relaciones de España con América con la presencia de los monarcas y se evitará que los monarcas españoles caigan prisioneros del francés. El plan es extraordinario. Lo hicieron los portugueses. Portugal, el monarca de Portugal en 1807, en noviembre de 1807, toma el barco en Lisboa y se van al Río de Janeiro. Y la familia real portuguesa no es hecha prisionera ni obligada a abdicar por Napoleón, porque no puede Napoleón acceder allá. Y como ustedes saben, la independencia de Portugal, de Brasil, perdón, siguió unos procedimientos bastante distintos a los que ocurrirían en el caso de la independencia de los territorios americanos españoles. La presencia del rey en Brasil tuvo evidentemente efectos notables. Bueno, pues este planteamiento lo hizo Godoy. Y el rey, de nuevo, le dijo no. El rey, en esta ocasión, en marzo de 1808, se dejó llevar más por el consejo de su hijo, Fernando, y de su hermano, el infante don Antonio, y de otros miembros del gobierno y otros sectores, que por el consejo de Godoy. Bueno, como pueden ustedes constatar, en episodios clave, en asuntos fundamentales de la monarquía, Godoy no fue el que determinó las cosas, sino que fue el rey. Godoy tenía otra idea. Bien, y entonces, a tenor de esto, yo creo que calificarlo de válido, como ustedes verán en la multitud de monografías y en multitud de obras generales, me parece que es, por lo menos, dudoso. Desde mi punto de vista, claramente incorrecto. ¿Quién fue Godoy entonces? ¿Qué lugar ocupa en la corte española de Carlos IV? Pues Godoy fue el amigo de los reyes, como decía Teófanes, el historiador Teófanes Egido. Un hombre que mantuvo una fidelidad a prueba de bomba al rey,
siempre. Y además esto se ve claramente, no puedo desarrollar esto, pero se ve claramente durante el tiempo del exilio. En el exilio, a partir de 1808, Godoy acompaña a los reyes y está con ellos, y hasta la muerte de los reyes es su fiel servidor. Godoy podía haber hecho otras cosas, pero siguió al lado de los reyes, padeciendo una situación, pues bueno, llámenle como quieran, pero al fin y al cabo incómoda. Fiel totalmente a los reyes, con una autoconciencia, eso sí. Godoy tenía una conciencia de que era un hombre muy válido y que era el mejor vasallo de los reyes, era el hombre que necesitaban los reyes, eso sí, él se autovaloraba extraordinariamente. Godoy era un hombre muy ambicioso, todas estas cosas evidentemente que sí, no voy a detenerme en ello. Y los reyes depositaron plenamente la confianza en este hombre, en Godoy. Y Godoy de esta manera pues se convierte en lo que él mismo dijo. El propio Godoy dijo: yo soy un hombre de casa, refiriéndose a que era un hombre de la casa real. Bueno, ¿por qué Godoy tuvo siempre acceso a los reyes? Cuando los reyes estaban en los distintos sitios reales, los palacios y tal, Godoy siempre iba cuando quería, no tenía que pedir permiso, y si no iba, la reina le escribía: oye, procura venir, etcétera, porque hace mucho tiempo que no ve. Por cierto, la correspondencia que mantienen Godoy y la reina, que algunos han citado como si fuera tal, correspondencia particular, de signo dudoso, desde el punto de vista amoroso, esa correspondencia la leía el rey. Y en esas cartas, en muchas de esas cartas, hay una postdata del monarca, de letra, puño y letra de Carlos IV, diciendo: estoy de acuerdo con lo que dice la reina, o oye, ten cuidado con eso, o sea, presta atención especial a eso que te ha dicho la reina sobre tal, firmado Carlos IV. O sea, que esa correspondencia, que algunos han citado como prueba de la relación personal entre Godoy y la reina, prueba todo lo contrario, porque el rey estaba en el ajo. Es decir, era la correspondencia entre la Trinidad de la Tierra. Los tres eran los que se hacían las cosas. Como decía, tuvo acceso permanente a los reyes, a los sitios reales. Evidentemente fue el súbdito más favorecido por Carlos IV, sin lugar a dudas, en honores, en gracias, en poder, en dinero. Carlos IV le cede fincas, etcétera. Cuando Godoy propone el trueque de un campo a otro, de una posesión a otro, tal, Carlos IV siempre accede. En este punto sí que se impuso la voluntad de Godoy. Fue un hombre, como les he dicho, de casa. Bueno, consigue casarse con una sobrina del rey, con María Teresa de Vallabriga, la hija del infante Don Luis, la subasta que ha mencionado anteriormente Ismael. No guardó nunca la etiqueta en la corte real, acudió a los sitios, a las jornadas de los reyes, cuando le estimaba conveniente, comía con frecuencia con los monarcas, esto es muy importante, muy importante.